V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Bueno, muy buenos días y muy buen miércoles. Volvemos acá a Agenda Presid nuevamente. Mi nombre es María Frankovich y estoy junto al ingeniero agrónomo Federico Rolle. Hola Fede, ¿cómo estás? Todo bien, Mechi, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto estar acá. Sí, ya mitad de semana. Mitad de semana, así es. Falta poquito. Sí. Bueno, Fede, contame un poco de qué vamos a hablar hoy. ¿Vamos a seguir con el viaje a Mendoza? Claro, Mechi, vamos a seguir como en toda la semana lo que fue el viaje de la chacra agregado de valor en origen de Apresid a la provincia de Mendoza. Arrancamos la semana escuchando a Fernando Villela, su presentación de bioeconomía, panorama nacional. Y bueno, hoy vamos a escuchar a Alejandro Genari de la Universidad Nacional de Cuyo, andando en temas de bioeconomía, fundamentalmente tema agua y tema riego para este aspecto. Bueno, un tema súper importante. Sí. Así que bueno, antes de empezar queremos agradecer a las empresas que nos acompañan desde el inicio: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Rizobacter, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom y Chacra Servicios. Así que bueno, vamos a ver qué nos contaba Alejandro. Dale. Primero, muchísimas gracias de invitarme, gracias Agustín Contactos. Yo sé que Fernando le comentó que yo existía y por eso estoy acá. Y gracias a ustedes por darme estos minutos para explicarle algo distinto. ¿Y qué tenemos nosotros distinto? Bueno, lo dijo el subsecretario quizás muy al pasar. Nosotros tenemos un vínculo institucional totalmente distinto que nos condiciona mucho más. Y nos guste o no, nos tuvimos que poner de acuerdo. Seguimos con muchas cosas en desacuerdo, pero en muchas cosas tenemos acuerdos básicos. Se cae a pedazo el sistema, pero hay sistemas que se siguen manteniendo. Piensen que el sistema del que yo les voy a hablar, no hubo proceso militar que pudiera con él. O sea, el proceso militar puso un interventor arriba, pero todo lo de abajo siguió siendo electivo. O sea, piensen eso solamente, eso que lo que es. Y es una potencia de capital social institucional muy grande, muy, muy grande. Y eso es un punto a favor que tiene Mendoza en general. De hecho,
Acá cada vez que quieren reformar la Constitución no la pueden reformar y el gobernador dura 4 años. O sea, eso evita la formación de sistemas políticos bastante degradados, como tenemos en algunos vecinos del norte que se venden como maravillosos y que no hacen agua, ahora hacen sequía por todos lados que dicen que tienen agua. No estoy hablando de nadie en particular, ¿no? ¿Cómo? Y podemos seguir más arriba. Carlos. Bueno, nosotros tenemos una agricultura bajo riego, tenemos oasis, el 2.93% del territorio está cultivado. O sea que ustedes se encuentran acá con Holanda. O sea, nuestros problemas son los problemas de Holanda, son los problemas del noreste de Italia. Tenemos en el oasis norte 700, 800 habitantes por kilómetro cuadrado, porque vivimos apretados. Cuando miran los datos de Mendoza dice 11 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Dónde? Claro, tenemos una ecuación que tenemos 150.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 3% vive en oasis, o sea, el 3% está cultivado, son oasis, son el 99.9% de la población. Los otros viven en el resto del territorio, en el 97% restante. Entonces me da 0.0000 densidad de población en el desierto y en el oasis norte, que es el más poblado, me da casi 800 habitantes, en el Valle de Uco 350, en San Rafael 300 y algo. Por lo tanto, si yo tomo el dato medio no me sirve, tengo que tomar los datos separados. Y por eso tenemos problemas holandeses. ¿Cuál es el problema más serio que tiene? Yo voy desordenado. ¿Cuál es el problema más serio que tiene nuestro sistema hídrico? 2. Voy a ser cruel. La basura y la caca. O sea, algunos hablan de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque hay estos grupos intensos ecológicos le quieren echar la culpa al sistema que les da de comer de todos los problemas que tienen. ¿Hay algunos salames que usan más los agroquímicos? Absolutamente. ¿Qué país no tiene salame? Todos tenemos salame. Pero es una curva gaussiana de salames también. Es decir, ¿podemos eliminar esta parte de atrás de la curva? Hagamos todo lo posible. Ustedes mismos son los que lo tienen que sacar de la cancha. El Estado puede ayudar, pero ustedes los tienen que sacar de la cancha. ¿Sí? Porque podemos usar bien los agroquímicos. Usando mal los agroquímicos terminamos dándole la razón al grupo intenso minoritario. Pero cuando la vez que me tocó a mí manejar la gestión del agua de toda la provincia, hicimos 500.000 análisis. En un análisis nos apareció cianuro, en uno. Y en muy poco nos aparecieron agroquímicos. Es decir, que no es un problema central. Pero en todos nos apareció Escherichia coli y en algunos nos aparecieron vibriones coléricos. Vibriones coléricos no infectantes. Es decir, que tenemos un problema de nuestra incivilidad. Es decir, que no sabemos manejar la basura y no sabemos manejar nuestros residuos. Los que generamos nosotros todos los días cuando vamos al baño. No tenemos 100%, deberíamos tener 100% de cloacas y reciclado. Bien, ¿por qué tenemos esto? Porque antes de que llegaran los españoles ya cultivaban la tierra acá. Y la cultivaban un grupo de indios que eran pacíficos, que se llamaban huarpes, y que eran labradores. Los incas sometieron a los huarpes y le hacían pagar como un pizzo mafioso, sería como una cuota para protegerlo y decirle, mire, ustedes tranquilos muchachos, no va a venir ningún otro grupo indio a aplastarlo, pero el 20% me lo tienen que estar echando. Entonces serían unas retenciones que le cobraban a los huarpes. Vinieron los inmigrantes, se expandió, llegaron tantos inmigrantes con mucha inteligencia. Ya Mendoza mostró, perdonen el orgullo local, yo soy hijo de cordobeses, pero nacido en Mendoza. Los gobernantes de Mendoza seleccionaban a los que llegaban en los trenes, casi todos italianos, y le decían, ¿qué sabes hacer? Zapatero, adentro. ¿Qué sabes hacer? Viñatero, adentro. ¿Qué sabes hacer? Minero, adentro. ¿Qué sabes hacer? Nada, seguí derecho. O sea, ya había un mecanismo de selección en los gobernantes de la generación del 80 y fue muy importante. Y después hicieron una cosa muy, muy espectacular, que es este señor. Bermejo fue un gran ministro de Obras Públicas, que era agrimensor y abogado, y creó la ley de aguas de Mendoza, que es la que todavía está vigente, 1885. ¿Sí? La ley que creó se empezó a aplicar con este señor que se llama Chipoletti en 1895, 10 años después. Chipoletti era italiano, nacido en la Isola Teverina, en Roma. Era el más importante ingeniero hidráulico del mundo en ese momento. Había ganado todos los concursos habido y por haber por Europa, había manejado la navegación, cómo se tenía que organizar la navegación del Rin.
había hecho el Naviglio. Cuando ustedes van a Milán y se van a tomar un spritz, ahí en las zonas chetas de Milán, van al lado de los canales que construyó Chipolletti hace casi más de 100 años. Fue el primer tipo que construyó un dique con transmisión de electricidad a distancia. O sea, era un ingeniero brillante. Pero como las internas y las grietas existían ya en esa época, los hermanos Villanueva, uno iba a decirle, el famoso de Arístides, iba a decirle, venite a Mendoza, por orden de Emilio Civit, venite a Mendoza que te vamos a pagar, queremos al mejor. O sea, a ver, ¿qué hizo Mendoza? Pidió un crédito a la banca Baring para crear un banco. 80% al banco, 20% para las obras hídricas. Y decía, ¿quién va a hacer las obras hídricas? ¿Quién va a manejar esto? Necesitamos a Messi, fueron a buscar a Messi. Solamente que Messi en ese momento estaba en Italia, era al revés la cosa. ¿Sí? Buscaron al Messi del agua y lo trajeron. No quería venir Chipolletti porque le decían, te van a cagar, no te van a pagar. Entonces, ¿qué hizo Chipolletti? Se sentó y dijo, bueno, yo voy, pero me pagan los 5 años de contrato por anticipado y me pagan a todo mi equipo. Y trajo alrededor de 17 personas con sus familias, casi todos ingenieros, muchos que algunos había de Villa Mercedes, el dique Vulpiani de Villa Mercedes, la familia Vulpiani se instaló en Villa Mercedes, otros se instalaron en Tucumán, es decir, que todo el desarrollo del riego de la Argentina prácticamente se lo debemos a Chipolletti. Por eso, en Mendoza hay 2 grandes sillones, el sillón de San Martín, que lo va a ocupar Cornejo, y el sillón, y hoy lo ocupa Suárez, y el sillón de Chipolletti, que es el departamento de irrigación. ¿Y por qué son 2 grandes sillones? Porque son 2 gobiernos simultáneos en paralelo, totalmente separados temporalmente en sus elecciones, pero que la elección del gobernador del agua es una elección indirecta, que es como elegir el presidente del Banco Central. Con una gran ventaja para Mendoza, este presidente del Banco Central no puede emitir dinero. Por lo tanto, tiene que administrar el agua. ¿Puede generar dinero? Sí, pero como son las exportaciones, si entra plata, entran dólares, puede emitir. Es decir, si hace inversiones, puede tener más agua. Pero si no hace inversiones, no puede tener más agua. Perdemos la mitad del agua que tenemos, pero tenemos la posibilidad de recuperarla si así ponemos plata. ¿Cómo ponemos la plata? Es la clave de cómo la recuperamos. Bien, este es el sistema. Un núcleo... No anda el... Bueno, un núcleo de Departamento General de Irrigación, Departamento de Agua Central, con un grupo de, en este momento, 135 organizaciones de regantes en 300.000 hectáreas. Es decir, que cada 4 años hay 135 elecciones de canales de quién va a manejar un canal. Y esto dicen, funciona como el traste. No, no es cierto. Funciona como la sociedad. Donde hay alguien que anda bien, la gente quiere que lo reelijan. Donde hay alguien que ande mal, y las reuniones son de 30 personas, donde hay 300 regantes. ¿Sí? Van, votan, le votan el presupuesto, le votan los aumentos, porque les cobra. ¿Sí? Cuando anda mal, las reuniones de 300 hay 270. O sea, están todos. O sea, ¿por qué funciona así? Bueno, porque son ellos mismos. Esto ha sido una evolución en el tiempo de 700, 800 que había en los años 80 a 130 ahora. ¿Por qué? Porque todo necesita crear escala. Todas estas organizaciones tienen, por ejemplo, retroexcavadoras. Entonces, si un agricultor necesita una retroexcavadora, la paga el 30% del valor del servicio de retroexcavadora común en su propia organización. ¿Podrían tener muchísimas más cosas y podrían ser actores de desarrollo mucho más potentes de los que son ahora? Sí. Muchos de estos hacen agrolimpio, es decir, no tenían dónde, nadie quería tener los residuos de los tachos, de los lavados, esto, y había que embolsarlos, apretarlos, bueno. Muchísimos de estas organizaciones dijeron, si esto es un servicio para mi gente. Bueno, hicieron un galponcito y armaron el agrolimpio. Otros hicieron fábricas de compuertas, entonces le venden compuertas a sus pares. Es decir, acá hay una creatividad y una organización social infinita que está desaprovechada o que podría ser mucho mejor aprovechada. Y otra vez, se eligen cada 4 años, institucionalidad pura. Y tiene que ser un vecino que riega, o sea, no puede ser cualquiera. ¿Cuál es el peligro de los abogados? Que yo siempre les digo, cuídense de los abogados. Porque creen que se puede resolver las cosas en la legislatura o con los papelitos. No.
porque dicen, no, tenemos que evitar la reelección de estos señores, que no duren más de 2 periodos. No, jamás. Porque cuando uno anda bien hay que fortalecerlo. Si hay mecanismos de control para sacarlo, si mete la mano en la lata y todo, pero si anda bien, es un actor social que es como, es un Gardel del barrio, digamos, es el tipo que mueve, el tipo que lo llaman por teléfono. Le doy un caso, año 2000 y algo, se robaban los cables de luz, los cables de luz, no, los cables de teléfono que iban por caños, por arriba. El tipo tenía una máquina ya en el 2000 que se podía cobrar, podía emitir factura a 60 kilómetros de acá de la ciudad y le armaban un despelote cada vez que le choreaban el cable. Y se lo armaban a él, pero se lo armaban a todos los vecinos de los 20 kilómetros que tenía el carril. El tipo fue a Telefónica y les dijo, mire, yo les voy a resolver el problema, lo pago yo, ustedes me dan pulsos me pagan con pulsos de teléfono. Con la retroexcavadora hizo los 20 kilómetros y enterró el cable. Se lo volvieron a chorear. Dijo, olvídense, lo voy a arreglar yo. Lo volvió a hacer, lo volvió a enterrar y le puso 2 hileras de ladrillos encima, no se lo robaron, y una tira de cemento, no se lo robaron más, y no hubo nunca más problema y todos resolvieron el problema. Se cae un árbol, acá en Mendoza hay árboles por todos lados, se cae un árbol. ¿Quién es el primero que llega? Defensa Civil no, llega este señor. Que tiene una retroexcavadora, tiene las Steel, tiene todo y corta todo antes de que cuando llegó a Defensa Civil ya estaba resuelto el problema. Si tiene que pedir permiso, se hace el tonto y no pide permiso y lo hace igual. Y ya cuando está resuelto, si le quieren hacer algo, todos los vecinos se juntan y le dicen, che, pará, loco, ahora nosotros andamos, si teníamos que esperarte a vos o a los bomberos, estábamos una semana. O sea, burocracia cero acá. O sea, ¿hasta qué cosas han hecho salones de fiestas adentro de las inspecciones? Los salones para las reuniones los alquilan para la fiesta de 15 de la gente del campo. Es decir, la gente del campo que quiere hacer una fiesta de 15, que es muy humilde, bueno, por 2 mangos tienen este lugar. Para darle idea de la cantidad de cosas que pueden hacer las pequeñas asociaciones de agricultores basadas en el manejo de un canal. Y después tenemos todos los otros jugadores con los que hay que interactuar. Algunos son muy complicados, porque son todos brillantes, somos todos brillantes los profesores, ¿se imaginan? Y tenemos una idea de lo que pasa en el mundo impresionante, y les decimos, no, que estás estirando agroquímicos. Otros que son brillantes y tienen excelentes jugadores, pero de golpe porrazo los llaman de Buenos Aires y se tienen que quedar callados. Algunas organizaciones rurales son divinas, todas para mí, ¿sí? Por allá está el amigo de la Sociedad Rural del Valle de Uco, que es muy amigo mío, pero es de los que mejor juega, digamos, pero hay otros que dicen todo para mí. Bueno, y después vamos a cómo se usa el agua. La ley de aguas de 1885 establece, vamos a hablar en términos de economía, no sé si saben, pero el costo de oportunidad, el costo marginal del bien, que es lo que debería definir cualquier decisión empresaria. Bueno, el legislador del siglo XIX la tenía muchísimo más clara que muchos de los que hablan ahora. Dijo, lo más importante es el agua para consumo humano, nadie la puede tocar, tiene prioridad absoluta, cuando falta agua, esta es el agua primera. La segunda, la bebida animal. La tercera, riego agrícola. La cuarta, uso industrial. Y en uso industrial entra uso petrolero, uso minero, uso hidroeléctrico. La quinta, piscicultura. No sé por qué la pusieron, habría que no he encontrado ningún escrito, nada que me explique esto. Lo que no tenían en esa época es el rol del turismo, porque en 1885 evidentemente no lo percibían. ¿Qué significa esto? Que este es mayor que este. Que los agricultores están por encima de todos los otros en el sistema. Si le quieren cambiar la ley, lo que le quieren cambiar son los derechos de propiedad. Por eso digo, hay que tener miedo cuando uno escucha, hay que cambiar la ley de aguas porque necesitamos hacer más eficiente el sistema. Yo les aseguro que con esta vieja ley podemos hacer más eficiente el sistema. Y cuando estemos en un 95% de eficiencia podemos empezar a discutirlo, pero primero podemos llegar a ese 95% de eficiencia. Acá, cuando quisieron cambiar la ley 7722, se armó una revolución.
Si quieren tocar la ley de agua van a ver Mendoza en llamas. Bueno, 300.000 hectáreas son 270.000 con riego mixto, es decir, tenemos superficial, subterránea y aguas tratadas. Algunos son 100% superficial, otros son 100% subterráneas, otros 100% tratadas y tenemos interrelaciones mixtas. Nosotros nos manejamos con 180 y pico metros cúbicos en media, estos últimos años hemos estado en 130, 140. Tenemos un jefe que es Gardel, digamos, el gobernador una vez que lo nombra no le puede dar agua, no le puede dar órdenes. Esto lo decide la legislatura, es igual que nombrar al presidente y al director del Banco Central. ¿Sí? Yo soy uno de los directores del Banco Central, del agua. Soy el representante del río Mendoza, que sería como un director del Banco Central. Lo que le hablé a ustedes de las inspecciones de cauce, y después tenemos después muchas inspecciones de cauce se juntan. ¿Por qué? Porque tienen una sede donde facturan, por ejemplo, pueden perfectamente ir a pedir asesoramiento, factura o lo que fuera, en vez de tenerlas de cada una sede, tienen 17, creo que ahora hay una más, 18 están distribuidas en el territorio y tienen todo lo que hace falta. Y después hay consejos de cuenca donde se intervienen todos los jugadores, pero lo que diga un consejo de cuenca no es vinculante. O sea, generalmente es bueno que el consejo de cuenca te apoye en alguna decisión. Un caso, se nos había metido una pileta dentro del río Diamante. Un privado había puesto una pileta en lo que nosotros consideramos que era río. No lo podíamos sacar porque nadie cumple las leyes en este país. Entonces dijimos, ¿qué tenemos? Nos sentamos con los abogados, en vez de actuar a lo loco, dijimos, ¿qué tenemos que hacer para sacar a este loco? Bueno, dice, hagan la línea de ribera. ¿Qué es la línea de ribera? Establecida en el Código Civil de Vélez Arfiel, no el nuevo. ¿Sí? La línea de ribera, que no se hace. Y después tenemos problemas en el río Quinto, tenemos problemas en el río Salado, o no los tienen los que están en la zona de... Bueno, en el Salado de Mar del Plata, ¿no? No de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Es establecer hasta dónde llega la propiedad pública, separar la propiedad pública de la privada. Es un trabajo de agrimensura que hay que hacerlo una vez, con los datos históricos, y hay que hacerlo. Bueno, lo hicimos en un tramo del río Diamante, generando una enorme innovación porque en el Código Civil no habla de la línea de ribera debajo de un dique. Al haber un dique hay una situación nueva del río, entonces tuvimos que generar la jurisprudencia para eso y la generamos y pasó por corte y pasó todo bien. ¿Qué hicimos? Establecimos la línea de ribera y la pileta quedaba dentro de la propiedad pública. Llamamos al Consejo de Cuenca y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Nos fuimos y los chocamos. Llamamos al Consejo de Cuenca. El Consejo de Cuenca hay que sacarlo, respetar la ley. Todos votaron y usamos al Consejo de Cuenca como un mecanismo para pasarle la topadora a la pileta y decirle, macho, los bienes de todos son de todos. ¿Sí? Fíjense el despelote del lago Escondido por no haber hecho la línea de ribera. ¿Cómo? Yo necesito esos acá. Bien, por eso le digo, ¿por qué útil un consejo de cuenca? Imagínense si ustedes tuvieran... ¿Hay alguno acá de Villegas? Del norte, Buchardo, Villegas. Pues claro, el río Quinto no tiene línea de ribera. Si hiciera la línea de ribera podrían empezar a resolver un montón de problemas. Y después de la línea de ribera tendría que ser la línea de seguridad. Y con la línea de seguridad votada por un consejo de cuenca, que no necesariamente tiene que ser el que quiere manejar Guado de Pedro, el que antes quería manejar el ministro del Interior, podrían resolverse entre ustedes un montón de problemas de dónde se puede construir, dónde se puede trabajar y dónde no. O sea, es resolver problemas con la tecnología, sin caer en la política. Bien, ustedes, acá entramos a un problema del país. Nosotros generalmente nos movemos en este escenario. ¿Sí? Nosotros ya lo consideramos naturalmente un bien escaso. Ustedes ahora se acuerdan que tienen un bien escaso, cada tanto se acuerdan que tienen un bien escaso, pero por ahí viene el agua. Yo me acuerdo, pobre Burjaile, que le salía el agua hasta por las orejas en el primer año de gestión. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaba inundado Villegas, Santa Fe y todo?
O sea, podemos estar ante la situación del agua no es un bien escaso, ¿sí? Y cuando no es un bien escaso también hay una estrategia de gestión del agua. El problema no se trata de meter o sacar agua, se trata de gestionar agua, ¿sí? La gestión del agua les puede aumentar varios puntos la productividad y les puede bajar muchísimo la curva de variación que tienen. A ver, me he cansado de pelearme con tipos que me decían hay que hacer canales de desagüe. No, hay que hacer canales de regulación, no de desagüe. Los desagües, ¿qué pasa? Cuando hay mucha agua, son la solución. Pero el punto más bajo del canal de desagüe me determina el punto de la napa. Porque todo va a ir para allá. Y cuando no tienen agua, el agua se va a ese punto. ¿Sí? Chaco, típico problema del Chaco. Hagamos Guaycurú no sé cuánto. Hicieron un canal gigante y después lo querían tapar. Le digo, muchachos, ustedes lo decidieron, ahora lo quieren tapar, están todos locos. Los canales son de regulación, es decir, que tienen que tener compuertas. O sea, para mí, uno de los mejores ejemplos es cómo se maneja el río Po. El río Po era un desastre hasta Mussolini. No piensen que yo soy fascista. Puedo acercarme de vez en cuando en algún concepto, pero no soy fascista. Pero Mussolini, ¿qué hizo maravillosamente? Hizo lo que se llama la bonifica en Italia, que son los consorcios de drenaje, y transformó un mal en un bien. Cuando falta agua, se usa para riego, y cuando sobra agua, se bombea con un sistema impresionante. ¿Y quiénes pagan? Todos pagan. ¿El problema del agua del río Quinto es el problema de los agricultores? Sí. ¿Es el problema de Villegas? ¿Es el problema de Buchard? ¿Es el problema de América? ¿Es el problema de todos? La ciudad también tiene que pagar. Eso lo han logrado los italianos, por eso yo siempre los invito, digan, no vayan a Holanda, porque Holanda son holandeses, los italianos son parecidos a nosotros y podemos encontrar un montón de soluciones que ellos han encontrado. Y esa agua hoy se usa para regar una de las llanuras más fértiles del mundo, porque cuando no tengo agua, la uso de riego, y cuando me sobra el agua, la saco al mar. Y tengo todos los mecanismos armados a través de asociaciones privadas, que pasan silenciosamente sin que nadie se entere. Y cobran, porque la ley se los permite, a todos, para que no se inunden por ejemplo, los edificios. ¿Cómo se paga el servicio? ¿Cómo funciona? Todo esto, acá hay una boleta que le llega a todo el mundo, ahora es electrónica si quiere, y todo el mundo paga. Hay un 70%, 60, 90, depende de cada lugar, de tasa de cobranza. Lo que acá no hemos logrado, porque no hemos unificado instituciones, que es uno de los pasos que deberíamos hacer, es que todo el problema hidráulico, que es el problema de inundaciones, que acá son muy violentas, entre en el sistema de irrigación, y ahí sí se le podría cobrar a las ciudades. Bien, y el otro, que es este concepto que cada vez les va a aparecer más, que ustedes no pueden secar un río, que ustedes tienen que tener en cuenta el paisaje, etcétera, etcétera, que esto lo introdujo en el año 2000 la Unión Europea con el concepto ecosocial del agua, y todo se tiene que manejar con un equilibrio totalmente distinto. Y atención, un tema, la Corte Suprema, especialmente el ministro Lorenzetti, es extremadamente activo en este tema. Es decir, que si tienen este tema, si se les plantea este tema, tienen un problema con Lorenzetti. ¿Sí? Fait era también muy cercano a esto. Nosotros, como tenemos este problema con La Pampa, los tenemos estudiados más o menos a los jueces cómo funcionan. Y es complicado porque empiezan a darle al tema ambiental un valor mucho mayor sin hacer las cuentas, ese es el verdadero problema, sino con los criterios cualitativos le empiezan a dar un valor mucho más alto al ambiente que a la producción. Es decir, otra vez en el triangulito de la sustentabilidad, el ambiente es más importante que la sociedad y la economía. Ojo con esto. Agua subterránea. Yo los escucho hablar mucho a ustedes de agua subterránea, sobre todo porque están muy preocupados por los sistemas de riego. En Córdoba están haciendo cosas muy interesantes con los consorcios de agua subterránea. Nosotros tenemos agua subterránea muy importante y hemos llegado al límite de uso de algunos acuíferos. Por lo tanto, tenemos control directo sobre acuíferos subterráneos. O sea, no me digan que estamos en Francia ni en el Reino Unido, estamos mejor para mí que en Estados Unidos, que en California,
¿Por qué? Porque sabemos a qué profundidad tenemos el agua y cómo se están moviendo los niveles. No sabemos cómo se mueven los flujos, porque abandonamos los proyectos que teníamos de modelización de flujo de agua subterránea, que sería bueno que los recuperemos. Sí. Hablando de agua, ¿cuáles son los valores de una propiedad en Mendoza y qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una propiedad en Mendoza cuando te la venden con pozo o con derecho de riego fecario o con derecho de riego? Bueno, el sistema, en Mendoza el otorgante de derechos de agua superficial es la legislatura. Hace 50 años que no se otorgan derechos. El único derecho lo tramité, tengo el honor de haber sido el que lo tramitó y fue para una minera, para potasio, para en ese momento Río Tinto, que se le dio 1 metro cúbico por segundo del río Colorado, del Río Grande, y por lo tanto ya es un tema que acá, si ustedes quieren comprar una propiedad de agua, lo que tienen que hacer es consultar, una propiedad tienen que consultar antes, porque el papelito de cómo dice, cómo está organizado el derecho, es determinante del valor de la propiedad, ¿sí? Después, no solo si tiene o no tiene pozos, sino la condición en que está el pozo y la posibilidad de hacer un nuevo pozo. No en cualquier lugar de Mendoza se puede perforar. Es decir, si ustedes quieren hacer una propiedad en el Valle de Uco, no pueden perforar, no pueden. Si lo quieren hacer entre el río Mendoza y la Picada y lo que va hacia el sur del río Mendoza, tampoco. Son dos acuíferos totalmente, están en protección con restricción de perforación. Es decir, que solamente se puede cambiar una perforación que se rompe. ¿Cuánto vale una hectárea en la zona donde está Catena, donde estuvieron ayer en Shandong, que es Luján Sur? $50.000 la hectárea. ¿Cuánto vale en el Alto Valle de Uco? Gualtallarí, ¿han visto esos vinos que sacan 100 puntos, que dicen Messi de los vinos, Vigil, todo eso? Bueno, esa zona vale $70.000. Los Chacalles, que es una zona que está un poquito más hacia el sur, vale 60. Altamira, que está un poquito más al sur, valdrá de 60, 50. Es decir, las tierras más valiosas son las que tienen restricción, porque hay un factor que está limitando. Y no está limitando porque sí, porque todos quieren estar ahí. Todo aquel que vende un vino, que lo vende a $100 la botella, $50 la botella, tiene que estar en esos lugares. A ver, fíjense que hemos pasado, yo les estoy dando toda una cuestión de diferenciación ya. O sea, ¿qué producto tienen ustedes a $50 la botella? Ninguno. Y acá lo que se trata es vender un camión, un contenedor de vinos de $100, de 50, de $30 la botella. O sea, el negocio cambia completamente, que es lo que viene después. Por esto, ¿qué quería explicarle esto? El valor de la organización social del agua. ¿Ustedes lo pueden hacer? Sí. Yo tengo mucha más esperanza que lo hagan organizaciones como APRESID, convenciendo a la gente, o como CREA, o como lo que fuera, y no que lo haga el Estado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, lo que yo viví siendo funcionario nacional es que la provincia de Buenos Aires es inviable administrativamente, pues todos los trámites tardan siglos, es decir, que la gente termina haciendo las cosas por izquierda. Sí. Ya vamos. Al riego por superficial hay cuatro, yo lo divido en 4 tipos, una división que he hecho yo, tomala o dejala, pero uno de los riegos es por manto. Es tan poca el agua que hemos tenido estos últimos años que el riego por manto prácticamente ha desaparecido y su alternativa es surco o melga. En este caso, riego superficial quiere decir que te llega a tu finca por una escuela. Que es agua de río. Agua que viene del río. ¿Cómo va a manejar el sistema? El sistema lo maneja en los grandes canales, la organización del agua, irrigación, y en los canales que ya distribuyen, los que se llaman inspectores de cauces o 130 organizaciones de regantes. Bueno, si no tenemos agua, tenemos que discutir cómo la distribuimos. Esto ya está definido en la ley. Si tenemos exceso, tenemos 2 problemas. Y acá sí muy interesante algo que se está haciendo ahora. Tenemos el asesoramiento del Estado de Israel, sobre todo para muchas cosas, pero ¿dónde sería muy importante en esto que yo llamo agua mala? Israel controla todos los aluviones, las aguas aluvionales, y por lo tanto genera valores ambientales primero y productivos después en base a las aguas aluvionales.
¿Cómo lo hacen? No se lo voy a explicar porque se me va el tiempo, pero, a ver, el cerebro humano y la capacidad de organización social permite hacer este tipo de cosas. ¿Por qué Israel lo puede hacer más fácil? Porque Israel es un estado muy particular en el agua. Hay una sola empresa que se llama Mekorot, que es previa al Estado de Israel, y gran parte de la tierra de Israel es pública y las órdenes se cumplen. Porque acuérdense que el tema de Israel es colonizar. O sea, y en la colonización hay una gran cantidad de recursos porque es geopolítica pura. ¿Sí? No es España donde el interés es a ver si tenemos rentabilidad o no. ¿Sí? Donde es muy claro el tema, o el sur de Francia, donde tienen también sistemas muy importantes de riego. Y el agua buena en exceso, bueno, es aquella agua que podemos almacenar. Si yo tengo diques y tengo exceso de agua, lleno el dique. Si tengo 2 diques, lleno 2 diques. Nuestros diques de Mendoza sirven para una primavera. ¿Cuándo tenemos déficit de agua? Cuando la montaña no nos da el agua, que es en la primavera, porque no hace calor en la montaña, y en ese momento tenemos déficit. Para que nuestros cultivos rindan, tenemos que darle agua del dique. El dique, a partir de enero, se empieza a llenar de nuevo y debería terminar lleno a fin de año, a mediados de año, antes de que empiece el ciclo de nuevo siguiente. Por eso nosotros tenemos, a mí me llega semanalmente un informe de cuánta agua tiene cada dique. ¿Sí? Entonces yo como tengo algún grado de responsabilidad sobre el río Mendoza, lo llamo al subdelegado, que es el hombre operativo del río Mendoza, y le digo, che, ¿estás bien tenés 81? Y me dice, vamos a llegar a 88. No, yo te pido por favor llegar a 94. No, porque tenemos que hacer un esfuerzo. Hoy la gente está asustada. Si vos no aprovechás que la gente está asustada, que le podés apretar un poquito más la clavija y podés guardar 4 o 5 hectómetros más, o sea, 20 hectómetros más, o sea, no estás usando bien la situación que estás viviendo, porque hoy la gente tiene miedo de quedarse sin agua. ¿Y por qué es tan importante? Porque si realmente nos quedamos sin agua, esos 10, 15, 20 hectómetros más es muchísima agua. Mientras menos agua tenemos, el metro cúbico de agua vale más caro, debería valer más caro, o por lo menos se valoriza mucho más, aunque nosotros no tenemos tarifa por costo marginal, es decir, que no le podemos cobrar el metro cúbico por el valor real del metro cúbico, como utilidad para el privado es muchísimo más alta ese metro cúbico en sequía que el metro cúbico en abundancia. Bueno, ¿qué conflictos tenemos? Le dije recién, voy a pasar muy rápido, el conflicto que podemos resolver y nos puede dar muchísimo valor, esto es economía circular pura. Tenemos que ser holandeses en la economía circular en Mendoza. No podemos tener residuos. Esto es muy importante porque esto es como tener 30, 40.000 hectáreas nuevas de riego. Hoy tenemos una legislación muy particular que nos permite usar esta agua con tratamiento primario. Por lo tanto no podemos regar cualquier cosa. Como estamos haciendo muchas inversiones de tratamiento secundario, podríamos avanzar más. Si hacemos terciario, ¿qué quiere decir terciario? Eliminar los huevos de todos estos bichos, ¿cómo se llaman estos gusanitos? De los nelmintos, de todos los tipos de nelmintos, y Escherichia coli totalmente eliminados, podemos usarla prácticamente como agua de riego común. Los industriales están bastante controlados y de hecho muchísimos industriales reciclan en sí mismos, es decir, hacen la planta de tratamiento, sacan el agua limpia y lo utilizan para regar, por ejemplo las bodegas. Si fuiste a Yandón, tienen una planta de tratamiento donde primero empezaron a regar eucaliptus, tienen que regar algo que se pueda usar en invierno, que evapore en invierno, haga evapotranspiración, pero también regan viñedo. Este problema es otra vez una responsabilidad de los agricultores, pero cada vez son tan caros, como decían recién, creo que lo dijo Fernando, no es que hicimos la siembra directa porque la teníamos muy clara, sino que fue el mecanismo para hacer más barato. Nosotros indirectamente esto nos pasa igual, solo que tenemos una intensidad de uso por hectárea más alta que ustedes porque toda nuestra agricultura es intensiva. Quizá usamos menos glifosato, pero usamos muchas más de otras cosas. Bueno, esto es un tema que quizá a ustedes no les interesa, pero en otros lugares es muy importante porque el que decide quién abre la canilla de un dique es el sistema eléctrico, Córdoba. Si van a invertir en Villa Dolores, tengan en cuenta esto. El que abre la canilla es EPEC, no es el grupo de agricultores. Y por lo tanto,
En Córdoba es el único lugar donde informalmente, gracias a Dios informalmente, se metieron, los agricultores acordaron un sistema de mercado de aguas para no invertir al cohete, es decir, para no hacer una hectárea de papa que no va a tener agua. Entonces, todos los papelitos de una mitad del año de derecho de agua se los quedan los que realmente van a invertir y les pagan a los otros. Bueno, el petróleo es otro competidor acá, está resuelto. No quiero llevarlo a esto porque ustedes no tienen este problema, pero sí sepan que nosotros tenemos la complejidad del petróleo y la complejidad del petróleo, más allá de lo que les digan por ahí, está casi resuelta. Miren, les voy a decir caso personal. Yo era el secretario institucional y de gestión hídrica de irrigación en el año 2003. Y en el 2002, el superintendente de la Autoridad Máxima del Agua clavó prácticamente un cierre de la destilería. No fue un cierre de la destilería, sino que le encontramos contaminación en el acuífero subterráneo. Esa combinación se viene combatiendo desde hace más de 20 años y se calcula que en 1932 va a estar resuelto. O sea, ¿y ustedes supieron que alguna bodega tuviera problemas? ¿Qué es eso? Es institucionalidad. Y tuvimos que ir a la justicia, denunciar federalmente, después nos denunciaron a nosotros, porque hay algunos que le quieren sacar plata IPF y nos aprovechan nosotros y nos meten en el paquete. Pero acá le hemos ganado a IPF, a todas las petroleras y le hemos ganado las batallas ambientales a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos llevaron hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema terminó dándole la razón al sistema hídrico de Mendoza y le dijo, tienen que garpar el daño que han hecho. Y tenemos controlado el depósito tremendo que nos han clavado acá en la parte alta del río Diamante, de los tarros, en tachos, de residuos radioactivos de la planta de Dioxitec de Córdoba, que se tratan los residuos radioactivos del río Tercero, no la del río Tercero. Tema delicadísimo y se maneja con una prudencia total, pero no se le afloja un milímetro. Le ganamos todas. ¿Y eso por qué? Porque tenemos una institucionalidad fuertísima en el agua. Tenemos un montón de defectos, pero en esa estamos todos juntos. Bueno, los riesgos de contaminación, la gran discusión de la minería es una discusión muy mal dada, ¿sí? Ustedes la van a ver en todo el país, le puede parecer, a mí le contaba a Fernando que me llamaron de Melo. Melo, ¿conocen dónde queda Melo? En el norte de Uruguay. En Uruguay me llamaron de Melo para que les fuera a dar charlas en contra de la minería. Yo en realidad no daba charla en contra de la minería, yo daba charla a favor de un sistema racional. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo un dique de cola a 4.000 metros de altura en zona sísmica, llega a haber un terremoto de 6, 7 grados y se me rompe el dique de cola, ¿cómo hago con el agua? ¿Cómo la paro? Por lo tanto, ¿dónde pongo el dique de cola? Es el factor de riesgo que tengo que definir. Si yo pongo el dique de cola en una zona plana, el factor de riesgo baja casi a cero. De hecho, las viejas minas no tenían el tratamiento mineral en altura, sino que lo tenían abajo. Si ustedes van a Chilecito, van a ver la vieja mina, la mexicana, con todos los carritos que traían el oro que se trataba aguas abajo. A ver, tenían sentido común. O sea, no podemos arriesgar el agua que tomamos para ganar plata, pero podemos ganar plata sin arriesgarlo. Sí, lo podemos hacer. Entonces la discusión de la minería se tiene que dar en otros términos. Acá se dio en el término sí o no, político a muerte. Esto es buenísimo. ¿Cuánto vale el ambiente? Porque nosotros somos ambientalistas, todos queremos que haya flamenco, pero después, cuénteme que tenemos 40% de pobres. O sea, no es que esté en contra del ambiente, pero también hay que valorizarlo. O sea, cuando me presentaron un profesor de Economía y Política Agrícola. Soy profesor de Economía y Política Agrícola y de Economía y Política Ambiental. Entonces les clavo esto de decir, che, muchachos, midamos. O sea, no es que el ambiente es infinito el valor. Porque si tengo valor infinito, estoy en el horno. O sea, no puedo hacer ninguna actividad económica. Bueno, nosotros hemos resuelto, por ejemplo, la laguna de Llancanelo, el gobierno de Mendoza le paga al sistema hídrico 2.000 hectáreas de riego
para sostener las lagunas de Llancanelo. Es decir, que entraron en el sistema. Son como un regante más. ¿Qué ventaja tenemos? Y si le hacemos, en vez de darle 2.000, le damos 1.500 o 1.000, ahora que estamos en crisis, que aguante un cachito también ellos. O sea, pero hoy este mismo principio nos lo quieren aplicar para otras cosas, donde no tenemos agua y no lo podemos hacer. Porque yo le tengo que decir hoy a La Pampa, si yo te doy 3 metros cúbicos por segundo para que vos te divirtás con los flamencos, yo tengo que dejar de 10.000 tipos en la calle. O viene el Estado Nacional, que es el que hizo los diques, y me pone la plata para que yo recupere 5 metros cúbicos por segundo, y te doy 3 a vos y 2 me lo quedo yo, estamos todos felices, es un win-win. Pero si vos me decís que yo tengo que poner la plata, y yo te digo, yo no la tengo esa plata. O sea, el conflicto ambiental también es un conflicto de plata. Hay que medirlo, hay métodos para medirlo. Nosotros medimos el valor de la laguna de Guanacache, ustedes pueden medir el valor de una laguna en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay varios métodos para medir, hay que saberlos usar. O sea, el Aconcagua tiene un valor, yo tengo 4.000, 5.000 tipos que pagan $2.000 para subir a la Aconcagua. ¿Cuánto vale la Aconcagua? Ahí tengo un método para medirlo, el tipo se hizo un viaje desde Suecia, se gastó $5.000, pagó $3.000 en servicios de mula, $2.000 en servicio de guía. O sea, puedo medir cuánto me está generando la Aconcagua, que no es el único valor, después puedo medir el valor que me puede estar en flujo de agua, etcétera, etcétera. Es decir, que los bienes ambientales hay métodos para medirlos, no nos tenemos que quedar en que nos digan y nosotros no tener un número para responder. Sobre todo este concepto, que es el concepto que los va a agarrar con el Río Quinto dentro de poco. El Río Quinto debería tener un caudal ecológico y debería tener un dique en San Luis que aliviaría todo el sistema. Bueno, eso es un aluvión en Mendoza, ese es el canal principal de la que pasa por la ciudad de Mendoza, el Cacique Guaymallén, miren cómo viene el agua. Si esto sube unos metros más, empieza a destruir todo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que se llama la laminación, pararlo en altura, es decir, generar muchos pequeños diques que hagan que se frene, arranque de nuevo, se frene, arranque de nuevo, entonces cuando llegue el agua llega laminada. Si tuviéramos 50, 60 diques de estos chiquititos, esta agua pasaría a ser agua buena, porque vendría suavecita y sin tierra, y la podríamos usar, por ejemplo, para generar un parque. Esto es, bueno, ustedes conocen Luján, cuando se inunda. Esta pregunta es la clave. ¿Quiénes pagan los daños y las obras? ¿Las pagan realmente todos a través del sistema impositivo? ¿Las pagan los que se benefician? ¿Las pagan los que generaron el problema? Porque acá hay que distinguir esto para poder hacer política hídrica. El turismo, no lo voy a pasar rápido, y esto sí, nosotros en Mendoza tenemos un problema con la energía y el agua, porque cada pozo que saca agua a 180 metros es una máquina de consumir energía. ¿Qué energía consume? La que si consume energía de renovables, cosa que no es cierto, poca de renovables, estamos bárbaros, pero si consume energía de petróleo, de fósiles, tenemos un problema. Entonces hay una asociación directa. Para ustedes está muy bien esto, porque el verdadero nexus es agua, energía, alimentos. Yo me niego a poner la palabra alimentos acá porque Mendoza no produce alimentos, o producimos poco alimentos. Nosotros producimos placeres. Nosotros no somos más como ustedes, productores de cosas del día a día. Nosotros producimos la punta del sistema. Nosotros le vendemos una copa de cristal para que tomen el vino que le estamos dando. O sea, estoy exagerando, ¿no? Lo que estoy haciendo es que yo no me puedo atrapar en el concepto de alimento, porque el vino es cada vez menos alimento y más placer. Y ya no solo te doy el placer de que vos hagas ¡pac! Y te tomé una botella de $100 y se la mostré a tu amigo con una carne extraordinaria que no lo estamos aprovechando, porque no estamos poniendo el Super Angus al lado del Super Malbec. ¿Sí? Pero yo estoy vendiendo otra cosa, entonces yo tengo que sacar este concepto, porque yo agrego valor de otro modo al de ustedes. Entonces, mi problema acá es empleo. O sea, ¿cuánto empleo me da el sistema vino para que yo pueda hacer este tipo de cosas? Entonces vuelvo otra vez. O las delicatessen, son nichos. Nichos.
Bueno, no se ve muy bien, pero acá lo tienen después en el gráfico, tienen todas las relaciones que se producen. Para nosotros es determinante aumentar los renovables que están abasteciendo al sistema eléctrico y bajar el costo eléctrico. Esto es lo mismo, ¿y a dónde voy? Acá hablábamos de bioeconomía. ¿Se acuerdan de lo que habló Fernando? Bueno, esto es la bioeconomía de los alimentos, de la energía. Esta es la que nosotros estamos más lejos. Ojo con esta, que más de una vez nos plantean esto. O sea, el nene africano que no tiene para comer y nosotros que estamos usando... Pero esto está bueno para el Congo, no para nosotros. Nosotros, ¿cómo le puedo decir a un árabe saudí, che, no sé el petróleo porque le hace mal a la humanidad? Es como decirle a un santafesino, no sé el biodiesel porque hay otro que está pasando hambre. O sea, es una locura. Vos tenés que usar los recursos que tenés. Si vos en Santa Fe tenés 40 de pobreza. O sea, usá todos los recursos que tenés para salir de la pobreza y sobre todo recursos que no están dañando el ambiente, porque no estás deforestando. Ah, bueno, esto es lo que me gusta a mí. Esta es lo que se me fue, es Lotolofo, que dijo que cuando yo empiezo a hablar se va porque no me quiere. Pero bueno, al contrario, somos recontra amigos. Esto es el top del top. Esta es la punta de la bioeconomía. Le diría que es más punta todavía que los remedios. Porque los remedios tienen un límite de consumo, hasta que te pones bien, aunque nos enfermemos permanentemente. ¿Ustedes alguna vez tuvieron el gusto de ver esto? Este paisaje es extraordinario. Este paisaje se complementa con rosas, todo. Pero seguro que, por lo menos las chicas y aquellos varones que saben qué regalarle a una chica, cuando están en el aeropuerto, vayan a, no me acuerdo cómo se llama esta, Occitan, y compren este tipo de cosas que son hechas con aceite de oliva, con esencia de rosas, con esencia de... No le pongan esencia de orégano como hacen los de allá, pero porque suena a que estuviste comiendo. Pero esto es el top del top. ¿Lo podemos hacer? Pero por supuesto que lo podemos hacer. Fíjense, donde hay cultura de destilado, hay cultura para hacer esto. Todo lugar que destila está a un paso de destilar cualquier cosa. Eso en economía lo llamamos economía del aprendizaje. Cuando yo aprendí a destilar, destilo cualquier cosa. Nestlé, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el nudo de Nestlé? Hay un economista que se llama Gary Prahalat, que hizo un libro que se llama Las competencias esenciales en los años 90, que es extraordinario. ¿Cuáles son las competencias esenciales de Nestlé que la hacen líder en el mundo? ¿Qué es lo que hace Nestlé mejor que todo el mundo? ¿Cómo? No, leche no. Deshidrata, es el gran deshidratador. La deshidratación, ¿qué es lo que es? Un proceso de aprendizaje. Yo deshidrato 100 kilos, estoy allá arriba. Deshidrato 1.000.000 de kilos, estoy acá abajo. Voy bajando en una curva de costo medio que va cayendo, que se llama economía del aprendizaje. Yo destilo lo que destilo. Nestlé deshidrata lo que agarra. A ver, díganme producto de Nestlé. ¿El primero cuál es? Nestlé. ¿Saben cómo se llamaba el dueño, el fundador de Nestlé? Nest. ¿Y por qué se llama Le? ¿Quién habla francés? ¿Ninguno? En francés se escribe leche, se escribe light, pero la pronunciación es... Oh, mire cómo es. ¿Sí? ¿Cómo se llamó el segundo gran producto de Nestlé? Si evolucionemos en Nestlé. ¿Quieren seguir? Lo que vino después. Este no lo conocen porque nosotros, lo conozco yo que fui bastante familia clase media y que en un momento la pasó más o menos mal y no podíamos comprar el Nesquik, teníamos que comprar el más barato que era el Nescau. Del Nescau después pasaron al Nesquik y ahí ya no se ve la palabra, no se ve tan claro, cao de cacao con quick que es rápido. Después hicieron un producto Nestlé en asociación con Coca-Cola y lo vendían en las maquinitas de Coca-Cola. Después se pelearon con Coca-Cola y se asociaron con los italianos de Illy, que son los más top en café industrial. ¿Y saben qué? Ustedes se están olvidando de algo. Chicas,
No es que yo sea machirulo, pero ustedes saben más de cocina que nosotros. ¿Qué cosa usan casi siempre en una cocina que no falte en ninguna casa de la clase media de todo el mundo? ¿Qué producto? Miren, se lo voy a dibujar. ¿Qué cubito? ¿Cómo se llama? Ustedes dicen Nor, pero Nor no es Nestlé. ¿Cómo se llama el de Nestlé? Maggi. ¿Quieren que sigamos con Maggi? Bueno, podemos seguir uno que mezcla Maggi con esto, Nestum. ¿Quién no le dio Nestum? Mi ex esposa, yo lo compadezco a mi hijo, le daba Nestum con azúcar, estaba así. Era una vaca el bárbaro. O sea, yo le decía, por favor, no le des eso. No, si le encanta. Lo estás matando. Le digo, lo va a hacer diabético. Bueno, le daban Nestlé con azúcar. ¿Y quieren seguir? ¿Cómo se llamaban las papas, el puré de papas en Argentina? Yo le digo puré chef, le digo, haceme un puré chef. Pero en el mundo es Maggi y ahora es Maggi. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Sí, ya cierro. ¿Por qué pasa eso con Nestlé? Porque cada uno tiene una competencia esencial. Ustedes tienen un montón de competencias esenciales. Descúbranla y pónganlas en valor. Biomateriales, bioinsumos, ustedes me dan clase a mí de esto. Nosotros sí tenemos una ventaja, tenemos la bioplanta de Mendoza que produce la mosca del Mediterráneo y puede producir muchísimas otras cosas más, es decir, que partimos de un piso de bioconocimiento, de control de plaga a través de insectos más alto que otros. Y este es otro. ¿Cómo producimos ambiente? La vitivinicultura produce ambiente. Nosotros vivimos en un desierto. ¿Cómo me van a decir que no gestionemos el desierto? Es una discusión que yo tengo con los ecologistas a muerte. No me dejan cortar el árbol. ¿Cómo no me va a dejar cortar el árbol? Se va a caer, va a matar a alguien. El oasis se gestiona, el desierto se mejora. Se evitan que se hagan daños, para eso está la ley de bosque, se puede reforestar, pero el oasis se gestiona. El paisaje nuestro se gestiona. Ustedes van a Yandó, van a ir al Valle de Uco y tienen un paisaje maravilloso. Pero no es el paisaje original, es el paisaje construido. Ustedes también pueden construir paisaje. Con muy pocas normas pueden construir paisaje. Para mí, el paisaje de Girasoles a mí me emociona. Y es un paisaje extraordinario, donde la gente que no está acostumbrado le encanta. El paisaje del trigo mezclado con el girasol. Cuando uno va llegando a Tandil, yendo a la costa atlántica, para un mendocino es una cosa fascinante. El paisaje con las vacas también es fascinante. Pero hay que construirlo el paisaje. ¿Dónde tenemos vino? Ahora tenemos vino también en Chubut, tenemos vino en la provincia de Buenos Aires, tenemos mucho vino en Tucumán, tenemos vino en Entre Ríos, volviendo a la tradición histórica, tenemos más vino en Córdoba, con una tradición histórica muy importante. Pero fíjense, tenemos producción de vino. Podemos tener esto, Cooperativa El Libertador en Junín de Mendoza, pero podemos tener esto, que esto es, si no me equivoco, es Balbo. Esto es Colomé, si no me equivoco, en Salta, y esto es una de las grandes genialidades de usar lo que tengo cerca para producir valor. Este es Saurus, ¿sí? Este es en Neuquén, cuando estaban haciendo la bodega, excavando, encontraron un dinosaurio. El dinosaurio pasó a ser parte de la marca de la bodega, la familia se llama Schroeder, la marca se llama Saurus. Y cuando uno hace la visita de la bodega, abajo tienen armado en un plástico especial toda una sala, cómo era el ambiente y el sauro que encontraron, de los cuales, asociados a Pan American Energy, pudieron hacer la recuperación del dinosaurio y poner 2 huesos de los que están en eso ahí, que están en ese dinosaurio, son huesos reales. Uno pasó por esa sala y, como dicen los especialistas en marketing, que veo allá en el fondo quizás la mayor especialista en marketing en este momento, que está viendo el teléfono y no se da cuenta, se le bajan las defensas. Uno después de ver el dinosaurio, ver esa maravilla, dice, ¿cómo puedo? No es como Susana Jiménez que lo ve, pregunta si está vivo, el dinosaurio está muerto, se los aseguro, pero bueno, uno después pasará al dinosaurio, ¿qué pusieron después? ¿Qué pondrían después de haber visto el lugar donde vieron el dinosaurio? El wine shop.
Uno se compra la bufanda del dinosaurio, la caja de 6 botellas de espumante del dinosaurio, el chardonnay del dinosaurio, y después se va a comer al restaurante que tienen, que es espectacular y se los recomiendo. No sirven dinosaurios, pero podrían servir, por ejemplo, camélidos, que hay bastante en la zona. Y si le dice que el dinosaurio, más de uno va a decir, mirá qué rico el dinosaurio. Acá vamos a 2 modelos: bajar costos o agregar valor. Todo está relacionado a esto. O sea, no hay que complicar la vida. Yo puedo ser el mejor en costos, Argentina. Y seguimos en esta. Porque no solo ahora somos los más baratos, en que producimos la soja más barata, sino que la producimos al menor costo ambiental. Y decimos, le vamos a generar valor, pero todavía no se lo generamos. Nos cuesta horrores. Yo los escucho hablar de los bonos de carbono. Yo veo muy poca gente que cobra bonos de carbono, sobre todo en la Argentina. Costa Rica lo ha hecho muy bien, pero en la Argentina todavía nos falta mucho camino por recorrer. Este modelo no lo tenemos que perder. En el vino es un mundo totalmente distinto al de ustedes por los volúmenes que manejamos. A nosotros se nos ha achicado a niveles brutales esto. Y tenemos esto es el restaurante de una bodega que está en el Valle de Uco, que si no me equivoco es Fournier, la ex Fournier, ahora Agostino, ¿no? Y acá tenemos el modelo de vino de calidad para el mercado doméstico, es decir, que no abandonamos al consumidor del mercado doméstico, porque el consumidor del mercado doméstico paga y mucho por esto, y cada vez quiere más y quiere saber más, y sobre todo para el mercado de exportación. Este modelo me suma, acá tendría que agregarle más enoturismo. ¿Qué tengo en este modelo? Todo tengo que tener esas cosas. Aumentar la mecanización, limitar la desintegración productiva, tenemos un modelo que se caracteriza por la baja integración. Sí hay una especialización territorial, este modelo es de la zona este de Mendoza y de San Juan, gran parte de San Juan. Y lo que busca es el liderazgo de costo. Y fíjense, este se exporta así, en un tanque. El mosto y parte de los vinos a granel. Y tiene acá este modelo que me pide, transporte barato. Lo que hablabas vos recién. Este es un modelo que me pide transporte barato, si no, no puede competir. Este otro, miren lo que es esto. Esta bodega es piedra infinita, ganó 3 veces la mejor, The Best of the World, 3 veces seguidas. La sacaron de concurso, ahora se inventaron el Hall of the Fame of the Wineries, o sea, el Salón de la Fama de las bodegas, y esta es la primer bodega del mundo en entrar al Salón de la Fama. Señor Zucardi, familia Zucardi, me saco el sombrero por lo que han hecho por este país, por esta provincia, porque esto sale en todos los medios del mundo. Es publicidad gratuita a un nivel extraordinario. Le armaron despelote al ministro de Economía porque pagó, creo que $300.000 para que la entrega de The Best Of, que se hace siempre en Londres, se hiciera en Mendoza. Se hizo en Zucardi, otra vez. No entienden que esos $300.000 son una moneda cuando uno la lleva a cuánto cuesta salir en un medio, en el Financial Times, en el New York Times, en las revistas especializadas del sector, en la televisión. O sea, $300.000 no es nada en la comunicación. Bueno, esto se hizo acá y ya la nueva ganadora es italiana y hay una bodega uruguaya que está tercera. Esta bodega, no sé cuál es, Salentine. Creo que es Salentine. No, es la misma piedra infinita. La misma piedra infinita. Tenemos niveles medios de mecanización, pero tenemos una gran integración vertical, tenemos mucho territorio, o sea que ya no hablamos más de competencia entre bodegas, sino hablamos entre competencia de territorio. No competimos ya Chandon con Catena y con Zucardi en esto, porque tienen que ir juntos y todos van a vender a $50, $60 la botella. Es como si ustedes dijeran, vamos a competir Tandil con Ventania, con otros, es decir, vamos armando estructuras que nos den masa para poder comunicar y poder competir. ¿Y qué es lo que puede ir adentro de eso? Bueno, ¿qué es lo que hemos metido? Hoy Zucardi es uno de los más importantes productores de aceite de oliva de la Argentina y también cada vez más se posiciona en el mundo. Y así muchísimas bodegas, hay como 50 bodegas que han creado su aceite de oliva. Acá y en Chile pasa lo mismo. Y esto, desde el punto de vista económico,
hemos pasado de la competencia clásica a la competencia, es decir, cooperamos y competimos en conjunto. Por supuesto que yo quiero poner mi vino, pero lo tengo que poner junto con lo de los demás porque tengo que entrar en el mercado de Londres y ganarle al Chianti, ganarle a Napa, ganarle a Provence. Bueno, eso, miren la evolución del turismo. Tandil está haciendo lo que tiene que hacer. Córdoba está haciendo gran parte de lo que tiene que hacer. Esto es lo que viene, y acá sí, esto es Grupo Barilla. Y acá, mírenla bien, y hay una trampa tremenda. Barilla trabaja para Barilla, no trabaja para nadie. ¿Qué es lo que está allá arriba? Las carnes, dicen, las carnes son todas malas. Y es lo que acabamos de comprobar, no. Poné mi carne italiana, mi carne francesa, y déjame poner mi carne argentina acá. Fíjense cómo usan las cosas. Y acá tenemos, bueno, lo que hablábamos recién, la pirámide esta que se la copié a Gilbert, y ahí dice gracias Gilbert, no, dice Gilbert solamente, y en esta punta está los vinos de calidad y la valorización del territorio. Termino. Esto no es algo que se da de un día para el otro, es un proceso. Lo más importante es que los procesos sean gobernables. ¿Cuál es la fortaleza que tienen ustedes? Es que están de acuerdo entre ustedes. El Estado Nacional y algunos estados provinciales hacen todo lo posible para que vos perdás gobernabilidad. El Estado de Mendoza se caracteriza por ayudarte a construir gobernabilidad, lo que dijo Zlotolov, desde bajarte los impuestos hasta ayudarte en las acciones público-privadas, hasta subsidiarte el 40% de las inversiones. Después tenemos que ser, acá hay un error, va eficacia adelante de eficiencia. Tenemos que lograr el objetivo, es decir, ser eficaz. Después lo tenemos que lograr al costo mínimo. Tenemos que generar el crecimiento y ese crecimiento después se tiene que distribuir. Estas etapas no son intercambiables. No hay desarrollo económico sin crecimiento, es mentira. Solamente una sociedad que tiene un nivel de riqueza monstruosa, Bután, puede llegar a distribuir la plata para que todos estén bien. Pero la mayoría tenemos que pasar por este problema, por esto. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros sistemáticamente volvemos a empezar, porque destruimos el concepto de gobernabilidad. Y la gobernabilidad en Mendoza la da en gran parte del sistema hídrico. Ustedes la tienen que construir, ustedes tienen bajo nivel de gobernabilidad. Es mi opinión, ¿no? Pero organizaciones como APRESID, como ACREA o como otras organizaciones le levantan el piso de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad también es medible como es medible el ambiente. Lean eso, leanlo ustedes, por favor. O sea, los sabios han existido desde siempre, no hemos descubierto nada. Este es el principal escritor norteamericano que habla de la vida en el campo en Estados Unidos, John Steinbeck, tiene un libro extraordinario que se llama La guerra de las uvas, una cosa así, o algo de las uvas malditas. Esto no solo nos sirve a nosotros, ustedes lo viven permanentemente. O sea, no pueden pensar que van a tener un año húmedo, un año rico y sin estar haciendo lo que tienen que hacer, tener una parte del campo con riego, una parte del campo a riesgo, una parte que juega en un mercado de valor, otra que juega en un mercado de menos valor. Nosotros se lo decimos en pequeña escala a los agricultores. Tenés 10 hectáreas, 5 hectáreas de Malbec, jamón, con tela, con el mejor sistema, y las otras, y bueno, vas de a poquito, pero tenés una parte que te garantice el flujo de vida tuyo. Gracias. Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que nos contó Alejandro, ¿no? Así es, Mechi. Sí. Muy bueno. Bueno, nos despedimos, Fede. ¿Esto ha sido todo por hoy? Todo por hoy, Mechi, sí es. Bueno, agradecemos... Nos vemos el viernes. El viernes. Agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, donde estamos transmitiendo, y a las empresas que nos acompañan desde el inicio: Banco Galicia, Volkswagen, AGREFER, Rizobacter, Provincia de Santa Fe, Metalfor y Chakra Servicios. Así Bien. que bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes, Mechi. Adiós.
V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.